Bueno, vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto y vamos a aprender, esto es un tema de otra materia, y vamos a trabajar. Ven que ahí está entrando uno. Ahí entró uno, por ejemplo. Bueno. Entonces, vamos a hacer un repasito para poner al día más o menos lo que estamos trabajando y después vamos a meternos en el tema que son los ejercicios que corresponden a la práctica 2. Habíamos hecho la definición de qué cosa era un programa, ¿no? Una definición básica como un conjunto de instrucciones. Están organizadas de una manera secuencial en un orden estricto. Y tiene como objetivo la resolución de un problema que también tiene que estar claramente definido. La programación de computadoras no admite ambigüedades como cualquier otra planificación en ingeniería, digamos, ¿no es cierto? Denme un segundito que voy a deshabilitar Hay una sala de espera en el Zoom que la voy a deshabilitar para que la gente que quiera entrar pueda entrar directamente. Ahora sí. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que lo que teníamos que plantearnos frente a un problema es esto que estamos viendo acá. No quiero volver a decirlo, chicos, ¿eh? Yo insisto, no hay ningún problema que se queden acá, no hay obligación. Ahora, si se van a quedar, no puedo andar gritando. ¿Estamos? Decíamos, tenemos, por un lado, los datos de entrada, que ¿de dónde vamos a sacar eso? Del análisis del problema que estamos viendo. Tenemos, por otro lado, los resultados. ¿De dónde sacamos los resultados? No sabemos el valor del resultado, pero sí sabemos, porque el enunciado mismo lo dice, qué es lo que queremos producir. ¿Sí? Así que entonces lo que necesitamos es ver cómo hacemos para transformar esta entrada en esta salida. Y acá, bueno, hay una serie de preguntas que nos podemos hacer. Pero siempre frente a un problema, los primeros que vamos a ver, los que vamos a ver en nuestra cursada son sencillos, pero los que ustedes van a ir abordando en el desarrollo de su formación como ingeniero van a ser cada vez más complejos. Entonces, siempre yo frente al problema lo que tengo que tratar es de dividirlo en partes para poder abordarlo, para poder resolver cada una de esas partes, ¿sí? Sí. Entonces, habíamos visto cuáles eran los componentes que íbamos a usar para el lenguaje de diagrama de flujo: entrada, salida, operación y decisión, y a veces usamos estos indicadores de principio y de fin, ¿sí? Habíamos resuelto de la suma de dos números. Habíamos definido qué cosa teníamos, qué formaba parte de nuestro lenguaje. Habíamos dicho que teníamos variables, constantes, operadores y expresiones. Y en el lenguaje en particular que nosotros usamos, el lenguaje C con C++ y en el PCIN, creo que la mayoría de los casos también, acortame Brian cuando sea necesario, usamos estos operadores, ¿no es cierto? Este de asignación, que ahora vamos a ver el uso de cada uno, repasarlo. Acá tenemos los matemáticos, el único raro que aparecía era este que está acá, que lo conocemos como el porcentaje, pero en realidad nos da el resto de la división entera, ¿sí? Y estos relacionales que los vamos a usar, y estos lógicos que los vamos a usar a partir de hoy cuando veamos la estructura de decisión. Entonces, usando todas estas cosas que conocemos, variables, constantes, operadores, construimos las expresiones, que son las instrucciones, con la cual nosotros vamos a alimentar la máquina para que resuelva los problemas que nos planteamos. ¿Se ve? Preguntas por acá, gentes. ¿Estamos? Bien.
Entonces, acá entramos a esta nueva cuestión, la estructura de decisión simple. Teníamos una primera estructura de programación que era la estructura que indicaba el orden de ejecución de las instrucciones, la estructura de secuencia, y esa estructura de secuencia es una estructura lineal, una por una, una por una. Nosotros frente a una máquina a veces sentimos que está haciendo todo a la vez, y de hecho para la forma de percibir el tiempo que nosotros tenemos, la computadora resuelve todo a la vez, pero es mentira. La computadora, salvo que sea multiprocesador, va resolviendo una cosita a la vez, una cosita a la vez, una cosita a la vez. ¿Sí? Entonces, hay momentos en los cuales un programa tiene que decidir qué hacer. Y eso lo va a hacer utilizando la estructura de decisión simple que le permite elegir entre dos caminos posibles de acción, que es la estructura de decisión simple, ¿no? Y la instrucción o las instrucciones que se ejecutarán tienen que ver con esto, con el valor de verdad. Yo voy a analizar algo, se va a hacer una pregunta. Si el resultado de esa pregunta es verdadero, ejecuta un conjunto de instrucciones, un lado de la decisión. Si es falso, ejecuta otro lado de la decisión. ¿Se entiende? En general, la forma de representarlo es con el rombo. Y acá yo otra vez me olvidé, porque les cuento de nuevo esta vieja historia. Nosotros siempre, hasta el año pasado, Brian, ¿no? Trabajábamos el lado verdadero por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha las acciones falsas. Era así, venimos desarrollando así hace como 20 años la misma forma. Hay otros que lo usan al revés. Entonces, cuando incorporamos esta herramienta nueva al PSI, bueno, Brian estuvo laburando y pudo acomodarla para que funcione con los símbolos que usábamos nosotros siempre. Pero la parte de la decisión simple no hubo forma para cambiarlo. Está internamente definida al revés de como nosotros vamos a ver este apunte, yo después se los cambio. ¿Sí? Lo importante es que miren, acá hay una condición a analizar en el rombo, o después vamos a ver en el lenguaje de programación cómo es la instrucción. La cuestión es que hay que analizar una decisión y a partir de tomar el valor de verdad de esa decisión, vemos si laburamos por este lado o por este otro lado. Si el lado verdadero es el derecho o el izquierdo, depende de la convención que se utilice en el lenguaje de diagrama de flujo que estemos hablando. ¿Se entiende? Veamos, por ejemplo, ¿qué necesitamos para tener ahí adentro? ¿Qué es lo que necesitamos poner ahí adentro? Vamos a llamarle lo que vaya adentro del rombo a la pregunta, acá a la condición, proposición lógica. Y esa proposición lógica está formada por una expresión, un operador y otra expresión. Y siempre es así. Entonces, acá tenemos un ejemplo mismo. ¿Qué me estoy preguntando acá? Se entiende sin que explique nada, ¿no es cierto? Es natural. Y acá esto es lo raro. Y x vale 15. O sea, ¿se acuerdan que para a una variable escribirle algo usábamos el operador de asignación, que es un igual solo? Para preguntarnos si algo es igual a otro, el operador de igualdad es 2 veces el signo igual. ¿Sí? Y entonces fíjense, es expresión, operador relacional, expresión. Expresión, operador, expresión. La expresión puede ser muy simple. Acá se pregunta si el contenido de la variable N1 es mayor que el de la variable N2. Acá se pregunta si lo que contiene la variable X es igual a 15. Pero acá podría ser bastante más complejo. Yo podría decir N1 mayor que N2 por 4, qué sé yo. Podría ser una serie de combinaciones. Y este otro también es raro, porque este no lo usan en otros lados. Ven que está el de admiración y el igual, ese es distinto. Entonces, a veces nos preguntamos nosotros si algo es igual, a veces nos preguntamos si es distinto, y a veces
da lo mismo que yo me pregunte una cosa u otra, o a veces me resulta más cómodo hacer una pregunta u otra. Lo importante es que, si realmente el problema se resuelva, elijamos como elijamos lo que querramos usar ahí. ¿Se ven? Entonces, ahí vamos a ver una aplicación de esto. Dice, dado dos números, calcular. Sí. ¿Qué cosa? No, todavía no, pero va a estar, sí. Dados dos números, calcular e informar el mayor de ellos. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada de acá? Los dos números que tenemos que analizar, que los vamos a almacenar en variables. ¿Se ve de ese lado? ¿Feo? Sí, fíjate con él. Pero no, ¿sabés qué, Brian? Es el cable que es muy largo y la señal se pierde, me parece que... ¿No se ve nada? ¿Las máquinas funcionan? ¿Las máquinas están funcionando? A ver, ¿no se ve nada de nada? Eso estoy pensando, por eso. Se pueden conectar desde la PC al Zoom y lo van a ver mejor que... Acá lo ven bien, pero allá no se ve. Perdón, pero está más allá de nosotros. Si quieren pueden prender las máquinas, entrar al Zoom o con el celu. En la aula virtual hay un link a entrar. Ese enlace sirve para todas las horas y todas las clases. Y la presencialidad va a estar dada por los que estén acá en el aula o los que estén conectados por medio del Zoom. O sea, el Zoom y los que reflejen, salvo los días del examen, que seguramente va a ser acá presencial. Por ahora, el resto puede ser así, ¿sí? Bueno, ¿sigo entonces o no? Bueno, intenten conectarse con el celu o prendan la máquina y entren al aula virtual y métanse en el Zoom y lo van a ver mejor en el Zoom. Seguimos. Entonces, ahí tenemos los dos valores de entrada. La salida puede ser uno de esos dos que tengo acá. El programa me tiene que decir el mayor es este o me tiene que decir el mayor es este otro. Fíjense que acá está como rota la idea que habíamos hablado de la secuencia. No hay una instrucción abajo de la otra. Acá hay dos instrucciones al mismo nivel. Y esto no es aceptable. Rompe la idea de la estructura anterior, que era la estructura de secuencia. Así que entonces, ahí en el medio, lo que va es la pregunta. Entonces, para este caso, como está escrito, aquí... De acuerdo como está armado recuerden que en el PCI es al revés. Tenemos que si N1 es mayor a N2, se ejecuta lo que tenemos de este lado, y si no, se ejecuta lo que tenemos de este otro lado. ¿Se entiende? ¿Son iguales? Ah, ¿qué les parece? Recuerden que la pregunta es, valor de verdad. Analiza N1 mayor a N2. Y puede ser verdadero o falso. Entonces, vamos a ver... Iba a escribir en el pizarrón, pero no van a ver la gente del Zoom, así que lo voy a escribir acá. Entonces, acá tenemos valores de N1, valores de N2. ¿Sí?
La había puesto con mayúscula yo, ¿no? No, esta vez lo puse como tiene que ir, que es con minúscula. Valores de N1, valores de N2. Entonces le ponemos 1, 3. Le ponemos 3, 1. Y le ponemos 3, 3. Entonces, primero, cuando yo ejecuto esto, N1 no es N1. N1 toma los valores que vemos acá, ¿no? Lo que se pregunta es, ¿1 es mayor a 3? ¿Eso es verdadero o falso? Después se pregunta, ¿3 es mayor a 1? Eso es verdadero. ¿3 es mayor a 3? Falso. ¿Ves? Nunca tiene ambigüedad, no le interesa porque no anda pensando, la pregunta es, si esto es mayor, si son iguales va a ser falso, porque no es mayor. Pero está muy buena la pregunta porque a veces nos trabamos ante eso, digamos, ¿no? La máquina no le importa, no hace evaluaciones, sino que tiene respuestas muy directas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esto? A ver si lo tengo hecho acá. Bueno, y ahora viene otro más complejo, pero vamos a hacerlo la resolución en el código. Vamos a ver cómo haríamos para armar esto mismo, pero en el lenguaje. El código que a veces se pone un poquito molesto, no sé qué le pasa, que anda dando vuelta. Vamos, poder. Denme un segundito. Bueno. Bueno, acá tenemos entonces. Estuvieron viendo, Brian, ¿no? Brian, la semana pasada estuvieron viendo cómo usar el codeblock también. Sí, ¿no? Bien, entonces, tenemos primero que declarar las variables, ¿no es cierto? Usamos estas o el nombre que querramos, empezando con una letra N1 y N2. Entonces, esta es la instrucción de salida. Yo le voy a pedir al usuario que ingrese un número. Esta es la instrucción para entrada, así que voy a hacer que lo que se ingrese por teclado vaya a pasar a parar a N1, ¿sí? Y vamos a repetir esto, pero para N2. Y ahora vendría la decisión simple. Y ahí tendríamos la pregunta. Fíjense, lo que usamos ahí es if.
¿Ven? El sí condicional del inglés, if. Y ponemos adentro la pregunta que teníamos adentro en el diagrama. Decía N1 mayor a N2. Viene el lado verdadero y viene el lado falso. Chicos, por favor, ¿sí? Después lo prueban, lo practican, así que atiéndame un minutito. Lado verdadero y lado falso. De todas estas instrucciones, si el valor de verdad de esto es verdadero, se ejecuta esta primera parte y no le da bolilla a lo de abajo. Si es falso, se ejecutan las instrucciones que yo tenga por acá. Miren, vamos a poner un cartel acá. Voy a poner un cartel que diga verdadero. Y vamos a poner otro cartel por el otro lado que diga falso. Y vamos a chequear eso que habíamos dicho hoy, que habíamos probado, ¿sí? Aprieto el botoncito acá arriba y esto va a hacer es compilar, generar el archivo ejecutable y hacer que el programa corra, ¿no? Bien. Y ahí aparece la leyenda pidiéndonos que ingresemos un número. Habíamos puesto primero N1, 1 y el N2, 3, ¿no es cierto? Me dice falso. ¿Ven? Si vuelvo a ejecutarlo y pongo 3 y 1, me dice verdadero. Y después, si pongo los dos iguales, que era la pregunta formulada, me dice falso. ¿Se ve, gente? Entonces, pero esto no me pide el programa me dice que diga cuál es el número más grande. Entonces yo puedo venir acá y decirle fíjense que lo que quiero que se imprima por pantalla lo pongo entre comillas dobles y cuando quiero que se imprima el valor de una variable no le pongo nada, pongo el nombre de la variable, ¿sí? Y de este lado pondría la otra. Entonces, si vuelvo a poner esto, me dice esto. Si pongo al revés, independientemente del orden, el programa es capaz de establecer cuál es el verdadero, ¿sí? Y esta otra pregunta, yo quiero que ustedes me digan qué pasa ahora. ¿Y está bien que me diga eso? ¿Sí o no? A ver, yo digo, quiero saber cuál es la... Depende del contexto, ¿no? O sea, yo quiero saber... Resulta que armamos grupos, ¿no? Entonces se armó un grupito de 3, ellos 3 ahí, ¿no? Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es, de cada uno de los grupos, cuál es la edad mayor? ¿Sí? Entonces le pregunto y me dice 19, vos 19, vos 19. Resulta que los 3 tienen 19. O las 3 tienen 19. ¿Cuál es el número mayor de ese grupo? 19. Digamos, la lógica establece estas valoraciones que a veces nos resultan extrañas, digamos, ¿cierto? Pero es así, no está mal. Salvo que yo no aceptara que los números sean iguales. ¿Qué pasa si yo quisiera que este programa no acepte decir que es mayor si son los dos iguales? O sea, que en vez de tener dos salidas posibles, ¿cuántas salidas vamos a tener ahora? 3, porque tendría que ser mayor N1, mayor N2 o iguales. ¿Sí? ¿Me alcanza con un if para hacer esto? No, tendría que poner otro if en else.
Bien, entonces yo lo que tendría que hacer es poner otro más, porque cada if, cada decisión simple, me da dos salidas. Entonces yo tengo que encadenar otra decisión, otro rombito de estos, los tengo que enganchar del lado que corresponda para ampliar y hacerme otra pregunta. Entonces, lo podemos hacer. Venimos acá y entonces, acá ya no digo mayor este acá. Si N1 es mayor que N2, dice mayor N1. Acá le mando a este otro. Entonces, ahora puedo preguntarle, ¿qué les quieren que le preguntemos? ¿Qué es lo que sabemos ahí adentro? Hay algo que sabemos. Si nuestro programa llega hasta acá es porque nosotros sabemos algo. Que N1 no es mayor que N2. Que N1 no es mayor que N2. Entonces, ¿qué puede pasar? Sí, ahí se puede preguntar si N1 igual. Claro, puedo preguntar, por ejemplo, si N1 es igual a N2, entonces ahí abro el verdadero y le digo iguales. Y acá le pongo un else, pero ¿dónde quedaría el mayor? El otro, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es un if, si es mayor viene acá y todo lo debajo no se ejecuta, y después viene un else. Pero dentro de ese else hay otra pregunta, porque necesito, no puedo resolver, tengo acá una sola cosa, ¿sí? Entonces, si ahora ponemos 3 y 3, me dice iguales. Si ahora ponemos 1 y 3, me dice 3. Si ahora ponemos 3 y 1, me dice 3. ¿Se ven? Pregunta, gente. ¿Se entiende? Yo puedo organizar esto con toda la cantidad de if, else que quiera, digamos, ¿sí? Las que quiera no, que necesite decir verdad. ¿Se ven? ¿Vemos otro? Bien. Este lo resolvimos. Miren este caso. Dice, dado 4 números, 4. Calcular e informar el mayor de ellos. Tengo que preguntarme entonces varias cosas, ¿no? No es uno solo contra otro, es uno contra uno, el mismo contra el segundo y el mismo, o sea, el primero contra el segundo, el primero contra el tercero y el primero contra el 4. Son 3 cosas que tengo que preguntarme. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacerlo usando todas las decisiones simples que quiera o puedo usar lo que ahí dice son los operadores lógicos que ahora vamos a ver. Nos permiten formar proposiciones compuestas. ¿Sí? Vamos a verlo. Bueno, esto lo vemos después. Y vamos a analizar esto que está acá. Ahí tendríamos el ingreso de los 4. Entonces, la salida posible son esas 4 que están ahí abajo. ¿Cómo llego a cada una de ellas? Entonces, tengo que empezar preguntándome si N1 es mayor a N2. Siempre acuérdense que ahora estamos, después se los voy a pasar corregido para que los tenga igual que el PCI, pero acá sigue igual que antes, ¿no? Primera condición de análisis, N1 mayor que N2, se viene para acá. Después, preguntamos si N1 es mayor a N3 y los concatenamos con este de acá.
No se ve nada, ¿no? No. Bueno. Y acá volvemos a hacer 3 preguntas. Si esto todo es verdadero, viene por acá. Si no, seguimos. ¿Qué sé de este lado? N1, ¿puede ser el mayor de este lado? No, así que ya no juega más. Lo descarto y analizo N2 contra N3 y N2 contra N4. Si N2 es mayor a N3, si N2 es mayor a N4, viene por acá. Y si no eso no es verdadero, ¿qué es lo que sé? ¿Quién no juega más acá? Cuando llegamos acá no jugaba más N1. Cuando llegamos acá, ¿quién no juega? N2. Entonces nos queda N3 y N4 nada más. ¿Se ven? Vamos a hacerlo entonces en el código. Bien. Entonces ahora vamos a agregar esto. Vamos a ponerle 4. Y acá vamos a ampliar. Y vamos a pedir el ingreso del 3 y del 4. Vamos a hacerlo con 3 primero y después lo ampliamos, ¿les parece? ¿O lo hago con 4 directo? Uno, dos, tres, probando. Esa me gusta. Vamos a jugar a fondo y listo. Con 4. Bien. Entonces ahí ingresamos los 4 valores. Y acá vienen las preguntas, ¿sí? Entonces yo me voy a preguntar acá. Si N1 es mayor a N2. Y acá pongo 2 veces el símbolo este ampersand. Ese es el operador lógico AND. AND. Y AND. Después lo vamos a ver en el... Vamos a dejar... déjenme probar si me... arriba del 6. Es una letra del alfabeto inglés. Se llama ampersand. Entonces, seguimos preguntándonos si N1 es mayor a N3 y N1 es mayor a N4, entonces el mayor es N1, ¿está bien? Y acá venimos, dijimos N1 no juega más, vamos a ver qué pasa con N2. Me pregunto, N2 es mayor a N3 y N2 es mayor a N4, entonces, ¿qué informo acá? N2. N2. Bien. Por el lado falso de este, ¿qué me queda saber? Me falta una pregunta más, ¿no es cierto? Me pregunto si N3 es mayor que N4. Entonces, acá digo que el mayor es N3. Y por este lado tengo un else que le digo que el mayor es N4.
Bien, y acá podemos ver si está todo bien. A ver si nos quedó ninguna. Acá tenemos este if, después viene este else. Acá nos está faltando una llave en algún lado. Esta cierra acá. Esta cierra acá, esta cierra acá. Esta cierra acá. Y acá me falta otra. Bien, ahí. Miren, como ayuda, fíjense que yo cuando toco una de las llaves se enciende, se pinta la que le corresponde de apertura, ¿no? Entonces eso me permite saber si me falta, me sobra. Bien, vamos a ver entonces. Vamos a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Y me dice que el mayor es 4, ¿no? No sé por qué le falta un pedazo a esto, pero ahí se ve, mira. Vamos a probarlo poniendo otra combinación. 1, 4, 2 y 3. Mayor 4. 1, 2, 4 y 3. Mayor 4. Y 4, 3, 2 y 1. Bueno, ahí me quedó 21, va a tener que dar 21. ¿Ven? ¿Se ve, gentes? Miren. A ver, chicos, que no escucho las preguntas. ¿A cuál de las variables entonces? O por ejemplo, porque a la gente no le importa cuál variable, podría ser cuál fue el número, en qué orden fue ingresado el número más grande, por ejemplo, puede ser, ¿no? Entonces yo en vez de imprimir el valor, imprimo, porque yo sé quién es. Como yo acá ingresé primero N1, ingresé después N2, de N3 y N4, entonces puedo decir mayor el primero, pongo, por ejemplo. Sí, o sea, va a ser conveniente con... Ah, bueno, eso habría que analizarlo después específicamente, ¿no es cierto? Ahora estamos viéndolo en términos generales. Miren. Esto es lo que llamamos tabla de verdad. Este es nuestro operador relacional, el ampersand. 2 veces el ampersand es el amplia. ¿Sí? Yo puedo concatenar un montón de... Vieron que ahí nos preguntamos si N1 es mayor a N2 y N1 es mayor a N3 y N1 es mayor a N4. Puedo concatenar varias. Entonces, acá hice la prueba para 2. Pero esto se proyecta para 3, para 4, para las que sean. Entonces, ¿cómo puedo combinar? Yo tengo dos valores de verdad y tengo dos proposiciones. Digo, puede ser verdadera, verdadera. Puede ser verdadera la primera y falsa la segunda. Puede ser falsa la primera y verdadera la segunda. O puede ser las dos falsas. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de verdad que voy a obtener? Si las dos son verdaderas para la tabla del sí, del AND, del I, no del sí, del AND, fíjense, si las dos son verdaderas va a ser verdadero. Y el resto de los casos va a ser falso. ¿Se ve? Esto es lógica, pero digamos, más allá que sea lógica formal, es bastante elemental entenderlo, ¿no es cierto? Yo te digo, te invito a mi casa y le digo, mira,
te invito a mi casa y te digo, mirá, venite a casa, hay asado, pero vos te tenés que traer el vino y el postre. Entonces vos venís a casa con el vino solo, te digo, no entras, yo te pedí que traigas el vino y el postre. ¿Sí? Ese es el operador I. Será lógica formal, todo el principio. Chicos, pónganse todos los barbijos, ¿sí? Todavía no se exige pongan, así que banquémonos un tiempito más, el rato que lo venimos haciendo. Dale. ¿Lo tenés? Y anda a comprarte uno en el bar, debe vender, qué sé yo. Tenemos que seguir un rato más, chicos, con esto, ¿sí? No, no es joda. Entonces, ¿se entiende? Vos podés hacer todo el análisis y lo que quieras, pero es elemental, es muy fácil entenderlo. En cambio, si te invito y te digo, trae o vino o postre, vos venís con un vinito, entrás. Vos venís con el postre, entrás. ¿Sí? Y si ahí está, mirá, y si venís con los dos, también. Exacto, y esa es la tabla del otro, del OR. Fíjense, todas son verdaderas las combinaciones con excepción de cuando todas son falsas. Si yo te digo, traete el vino o el postre y vos no traes nada, no entras. Que largo los perros. ¿Eh? ¿Se ven? Bien, déjenme probar, porque a ver si esta versión, para no andar con el ampersand, que es medio raro, creo que podemos escribir directamente AND o OR, directamente para... Vamos a ver, el código lo acepta, Brian, ¿no? Esta versión, vamos a ponerle acá en vez de AND con minúscula, me parece que te deja. ¿Ven? En vez de usar el doble ampersand, a lo mejor es más fácil acordarse con esto. También, ¿ven? ¿Se ven? Bien. Así que entonces, vamos a hacer un ejemplo, a ver si tenemos en la filmina algún ejemplo para el OR. No. Vamos a inventar uno. Supongamos que nosotros queremos, se organiza, digamos, hay un cine que hace descuento para chicos menores de 12 años y para personas jubiladas mayores de 65. ¿Sí? Entonces, la entrada sale 500 pesos, pero si la persona es menor a 12 años o mayor o igual a 65, le cobra la mitad, 2.50. ¿Se entiende? Entonces, vamos a hacer un programa que pregunte por la edad e informe cuál es el importe que tiene que pagar. Va a tener que decir, si la persona es mayor de 12 y menor a 65, va a tener que decir 500 y si no va a tener que decir 250. ¿Se entiende lo que voy a hacer? Bien, vamos a ver entonces. Podemos plantearnos ese ejemplo. Entonces, bien, ahí tenemos la edad ingresada, ¿sí? Entonces, yo ahora puedo decirme, las opciones de salida serían
es menor a 12 o mayor a 64, le voy a poner. Paga, ¿cuánto habíamos dicho? ¿250 o 500? 250. Esta va a ser una de las salidas posibles, ¿no? Y la otra salida es mayor a 12. Vamos a ponerle así les queda bien claro. Miren, es mayor o igual a 12 o menor a 64. Paga 500. ¿Está bien? Esas son las dos ramas posibles. Entonces, una forma de preguntar. Menor o igual a 64. Menor o igual a 64. Bien. Entonces, yo puedo preguntarle si la edad es menor a 12 or la edad. El símbolo del OR es más difícil todavía porque es el pipeline, el de canalización, que son dos rayitas que están en el ALGR1 en general en el teclado. Pero si no, escribimos OR y listo. Si la edad menor a 12 o la edad es mayor a 64, entonces hacemos esto. Y lo que nos queda es esto. ¿Sí? Así que entonces, ingrese la edad. Ponemos 15, ¿cuánto tiene que pagar? 500. Ponemos 10, ¿cuánto tiene que pagar? 250. ¿Ven? Ponemos 65, ¿cuánto tendría que decirme? 250. Y va a poner 250. 65 paga 250. ¿Ven? Entonces, con esos operadores o conectores lógicos AND y OR, nosotros podemos armar proposiciones más complejas que nos permiten, digamos, simplificar, no tener que hacerme 80 preguntas a la vez. Y fíjense, es importante, miren, si yo me preguntara, en este ejercicio, que hay alguno en la guía bastante parecido, la tendencia, porque si uno a veces lee algo, yo les digo, miren si se los relato así. Si la persona es menor a 12 y la persona es mayor o igual a 65, paga la mitad. ¿Suena bien eso? Como relato, ¿se entiende lo que digo? Digo, si la persona es menor a 12 y la persona es mayor o igual a 65, paga la mitad. Para el lenguaje coloquial, usar el I está bien. ¿O no? Entonces, a veces, lo que hacemos es usamos el I ahí. Vamos a ver qué pasa si usamos el I ahí. Bueno, pero yo le estoy contando lo que después vemos en los ejercicios, para que no lo veamos en los parciales, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le pongo la edad? 15. Ahí me dio bien, ¿no? Vamos a poner ahora 10. Siempre me dice lo mismo. Siempre me dice lo mismo.
Miren, vamos a analizar esta proposición lógica. ¿Se puede cumplir esto alguna vez? El programa se ejecutó, el compilador no me dijo nada, no me dijo que está mal. Acá hay algo mal, pero lo que está mal es la construcción lógica. Imaginemos una recta. No tiene solución, exactamente. Yo estoy planteando algo que es falso en su formulación. ¿Lo ven? Porque no existe claro, no existe ningún número, no hay intersección entre eso, como bien dijo la compañera de ustedes. No hay ningún número que cumpla con eso, no hay un número que pueda ser. Si yo tengo menor a 12 es de un cachito sin incluir al 12 en la recta numérica hasta menos infinito. ¿Sí? Y del otro lado tengo desde 65, bueno, acá puse 64 solo, ¿no? Desde 64 hasta más infinito. No hay intersección. Uno es todo para allá y otro es todo para allá. ¿Sí? O sea, analícenlo y aparte, bueno, si se usan si lo hacemos en papel y lápiz es más difícil darse cuenta, pero si lo probamos es más sencillo. ¿Estamos, gentes? Bien. Brian, hacemos uno de estos, o al menos, o el mismo, alguno de estos, para mostrar en el PSAIN cómo sería con un ejercicio con un AND, aunque sea, ¿sí? No, pero acá no lo habías instalado. No, voy a sacar para que vos manipules hasta que... Haz uno cualquiera, ¿viste? Con de los tres, con tres números. Y ahora... ¿Dejo de compartir acá también? ¿Dejo de compartir? Sí. Bueno, no puedo minimizarlo, pero no importa, lo pongo por acá. Mientras tanto, pregunta, gente. Práctica 2. Yo estar en condiciones de intentar resolver lo que está todo en la práctica 1 y lo que está en la práctica 2. Menos algunos casos. Hoy no vamos a ver otra forma de la decisión que se llama decisión múltiple. Vamos a ver ¿por qué es eso? Es una forma diferente para no ver todo. Sí.
Y abajo, Putin, ¿Querés que lo vaya mostrando directamente? sí. Comparto acá también. Bueno, gente, saber. Esta es la otra forma para representar el papel. Ahí está. Fíjense que acá en el PCIN, cada vez que utilizamos los operadores lógicos, el AND, el OR, lo que siempre se recomienda es que se pongan entre paréntesis. ¿Ok? Siempre pongan paréntesis, AND, paréntesis, y van poniendo las preposiciones lógicas ahí. ¿Bien? Entonces fíjense, yo incluso lo hago hasta en el mismo if, siempre le pongo los paréntesis. Eso para que no genere algún inconveniente o algo que uno no quisiera esperar. Pero básicamente es lo mismo. Se pone una preposición and la otra. Y como les decíamos, el if, a diferencia de los diagramas que teníamos, el verdadero va a la derecha y el falso va a la izquierda. Igual está representado por la BF como verdadero falso, para que quede más comprensible. Y este simbolito lo pueden encontrar acá. Lo arrastran y lo tienen. Y ahí adentro escriben la preposición que corresponda. Lo eliminamos ese que quedaron de más, pero ahí lo tendríamos. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algo que quieran decir? ¿Sí? Bien. ¿Algún cambio que quieran que le hagamos, que veamos? ¿Cómo sería un diagrama? Bien, acá preguntan con 4 números. Con 4 números sería bastante sencillo. Miren, fíjense, le voy a agregar el N4. Entonces, acá yo tendría que preguntar por N1 mayor a N2 y mayor a N3, me estaría faltando y N1 mayor a N4, si es mayor a todos, muestro a N1, si no, paso a verificar a ver si es mayor a, el N2 es mayor a todos. O sea que me faltaría preguntar si N2 es mayor a N4. Y ahora me estaría faltando preguntar por N3 mayor a N4. Podemos hacer así. Me quedaría N3 mayor a N4. Sería N3. Si no, sería N4. Lo borramos. Así, y ahí lo tendríamos. Con los
4 números, ¿está bien, no? Sí. Con los 4 números, N1, N2, N3 y N4. ¿Ok? ¿Quedó más o menos? En PCIN tienen una funcionalidad que está muy buena, es que si ustedes quieren duplicar una estructura completa, si mantienen Shift y agarran una estructura cualquiera, por ejemplo esta, epa, la duplican. ¿Ven? Bueno, puedo duplicar una estructura completa, esta, por ejemplo, todo el if este que teníamos acá, lo dupliqué. Manteniendo el if, el shift, digo, el if. Bien. ¿Cómo se borra una figura? ¿Cómo se borra? Sí. La agarrás, por ejemplo, quiero borrar este N2, lo agarro acá No funciona. y la arrastrás en la esquina. Incluso una de las cosas que tienen en el PCIN es que pueden seleccionar varias estructuras. Por ejemplo, si yo tuviera esto así, vamos a borrar este, borrar este, y vamos a ponerle un mensajito que diga ingrese número. Bien, y quiero que esto, no sé, copiarlo varias veces. Lo que tengo que hacer es mantener Shift, puedo seleccionar los dos, y luego mantengo Shift, agarro uno, lo duplico, lo agarro de vuelta, lo vuelvo a duplicar, lo agarro de vuelta, lo vuelvo a duplicar, entonces estoy duplicando toda la estructura completa, esto lo cerramos. Entonces ahí le pongo N2, N3 y N4. Entonces tengo como una simplificación a la hora de copiar, pegar en el mismo diagrama. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran decir? Se duplica manteniendo Shift. Vos mantenés Shift y agarrás un elemento y él lo va a duplicar. ¿Ves? Lo duplica. Ahora, si vos querés seleccionar más de uno, si mantenés Shift y haces clic afuera, se hace este cuadro y entonces podés seleccionar varios elementos. ¿Estamos? ¿Estás? Bueno, ahí tienen las máquinas, cualquier consulta pueden probar en la máquina, en el PCIN, en el... La gente del aula virtual, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por allí? Los escuchamos, las escuchamos. José, poné tu nombre, no iPhone de José, porque no sabemos quién sos para ponerte presente. Va, si estás acá en clase no pasa nada, pero si no estás en clase, si estás en tu casa no podemos identificarte. Lo mismo que alumno. Ah, listo, José, fantástico. Es un idiota.
Había probado algunas del año pasado que ganaban bien. Pero hay compiladores de C++ que funcionan en el centro. El compañero de estudio tiene uno que está bien. Se puede hacer correcto en la ejecución. Fíjate si lo estamos haciendo. Bueno, gente, yo voy a... Lo que nos queda de la clase vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Así que si quieren consultarnos los del aula, nos consultan, los escuchamos.